No, la verdad es que se procura hacer siempre lo más parecido posible al original. O sea, se trata de respetar la obra original, ¿no? Alguien hizo la película y el mínimo respeto que se le debe a su obra, pues se intenta trasladar. Con el cambio de idioma siempre hay, pues bueno, pues ciertos matices quizás que se cambian, no porque se quieran cambiar, sino porque realmente lo exige el cambio de idioma. Pero en la medida de lo posible y prácticamente en la totalidad se respeta lo que es la obra original. Pues ciertamente yo creo que cada fase tiene su importancia. Igual que una vez finalizado todo el trabajo hay unos técnicos que se encargan de mezclar esa película, o sea, de poner cada pista con su debido volumen, con sus diferentes efectos, etcétera, etcétera. Cada fase tiene su importancia. Y quizás una muy desconocida es la que tú nos has citado, ¿no? Que es precisamente la del idioma. La del idioma es indispensable, porque las películas en su formato original, en su idioma original, tienen una serie de gags, de chistes, de giros, etcétera, que hay que adaptar, si no estamos cambiando el guión de la película y volvemos pues a lo que decíamos antes, ¿no? Se trata de respetar. Entonces, esa parte es muy importante y yo creo que es la gran desconocida y la menos espectacular de todo este proceso, pero que sin embargo es, o sea, fundamental. Pues en sí hay unas personas que son traductores, puramente traductores, esto es, cogen el guión de la película original y la traducen al euskera. Después hay otras personas que son los ajustadores, y los ajustadores se encargan de que esa traducción entre en tiempo para poder adaptar lo que es la sincronía, las bocas, etcétera, y ya entramos en un proceso más complicado que es, pues por ejemplo, labiales, las Bs, las etcétera, todo ese tipo de labiales, cuidarlas y recortar donde haya que recortar, porque el texto en la traducción puede irse un poco lejos, pero claro, se trata de adaptarlo al tiempo, pero manteniendo el mensaje original. Y es un oficio, la verdad, que volvemos ciertamente desconocido, pero que es fundamental para una película. Normalmente sí. O sea, procuras, siempre es una pequeña reunión que se hace, sobre todo en las películas de cine, en dibujos animados, etcétera, pues bueno, se pueden fingir, se hacen los personajes, ahí entramos en otra faceta. Pero en una película lo que generalmente se suele mantener es una reunión y entonces sale una batería de nombres, de posibilidades, bien porque el actor en sus giros, etcétera, le vaya bien a un actor de doblaje o no, y luego sobre todo intentando mantener la cercanía de la voz del actor original con el actor que le va a doblar. O sea, normalmente suele ser lo más similar posible. No siempre se puede hacer, pero lo más cercano posible. Bueno, ahí entramos en una discusión. Antiguamente, sí. O sea, quien hacía Clint Eastwood siempre mantiene a Clint Eastwood. Ahora yo creo que, bueno, por mor de diferentes productoras y mil temas que se cruzan ahí, que se entrecruzan, digamos que ese respeto o esas voces a veces sí y a veces no se cumple. Entonces, bueno, estamos ahí. En este caso, en la película que estamos haciendo, sí, en la de Jean Reno se respeta. Bueno, el proceso es más bien sencillo. Quiero decir, los actores antes han visionado la película un poco para ver pues por dónde va o qué tipo de película es, si es muy de acción, si no, si es comedia, etcétera. Una vez que estamos dentro, lo que hacemos es escuchar el original. Una vez que hemos escuchado lo que es la escena original, ya comenzamos a meterle el texto, a ensayarlo con texto. Ahí hacemos un último, digamos, ajuste de, bueno, pues esto quizás va a estar demasiado lleno, tal y cual. Y una vez que lo hemos ajustado, se le da una vuelta más para la interpretación y a partir de ahí se graba. Pues al final el papel del director viene a ser el nexo de unión entre todos los actores que van a ir pasando. En una película de cine, cada uno entra en pista. Quiere decir que prácticamente estás en solitario con cada uno de los actores. Entonces, no todos saben qué matiz hay que dar a esa frase, pero sin embargo el director sí, porque sabe perfectamente de dónde viene y a dónde quiere ir
¿no? Un poco ese texto que estamos metiendo, y entonces es un nexo de unión, y que luego el actor a veces, pues claro, está enfrascado en su trabajo, y entonces a veces se puede ir un poco, se le puede cambiar un poco la voz, puede cambiar un poco algunos matices, y ahí la labor del director es ir trayendo las cosas a su sitio un poco, para mantener la hegemonía de todo el producto. Bueno, el último paso al final es la mezcla. Una vez que hemos recibido todas las pistas, todos los actores están doblados, ahí ya pasamos a la fase de mezcla. En esa fase de mezcla, pues bueno, se pueden detectar algunos pequeños errores o ruiditos, o etcétera, ¿vale? Y entonces entramos en esa fase en la cual hay que repetir, quizás no muchas, pero algunas escenas. Entonces se le da ese pequeño repeinado, y ya una vez de que se ha mezclado la película, se hace un visionado completo para ver un poco la película cómo ha ido. No vaya a ser que pues eso, nos encontramos con alguna sorpresa, o de un día para otro el actor, pues o bien porque tenía catarro, etcétera, no sé, haya habido algún cambio y hay alguna cosa pues que merezca la pena repetir. Pero la mezcla sería esa última fase ya. Pues depende, depende de la película. Lo cierto es que una película, como este es el caso para cine, etcétera, pues bueno, lo que es puramente la fase de doblaje, un mínimo de una semana, sí, lo que es la fase de doblaje. Pero antes tenemos que tener en cuenta que ha habido una traducción de ese texto, ha habido un ajuste de ese texto, y que posteriormente, una vez que se termine el doblaje, va a haber una fase de mezcla de esa película, pues si es para cine, más compleja encima. Con lo cual estamos hablando de un proceso que se acercaría un poco hacia el mes. Hombre, yo creo que sí, indiscutiblemente, y que cuando el espectador se queda viendo la película y no se le va el santo al cielo con estas cosas que ocurren, o por ejemplo ahora en las películas americanas, el soundtrack, lo que es el sonido de fondo, que está, yo, bajo mi punto de vista, demasiado exagerado, que incluso desconcentra al mismo espectador. Cuando todo va bien y cuando el espectador está metido en lo que es la película y no se va dando cuenta de otro tipo de detalles, es porque lo has hecho bastante bien.